Como se restregase con ambas manos el rostro, Poirot dijo: «Espanta el sueño. Mandan formar». El corto escuadrón desplegóse al galope por retaguardia de la cabeza en batalla, contestando al unísono a una arenga breve de su jefe, en tanto el porta elevaba la bandera en la cumbre del pequeño Calvario, sitio de históricas leyendas. 13. El general Lecourt, gobernador de la Cisplatina, que creía saber bastante de ciencia militar, y que en punto a planes de tacticógrafo, no reconocía por entonces antagonista entre los capitanes más expertos del ejército a que servía, no dio importancia a la invasión de un pequeño grupo. Supuso que, por más que este grupo se aumentase, pasando sucesivamente de montonera a escuadrón, a regimiento, a división en el caso de que no fuese batido y disuelto desde el primer instante por las tropas regulares que se hallaban destacadas en puntos estratégicos, la guerra sería de caballería contra caballería, no debiéndose dudar del éxito favorable, dada la cantidad y calidad de las fuerzas imperiales. Aquellos centros estratégicos o ganglios del sistema militar ofensivo y defensivo de la época, aparte de Montevideo, plaza fuerte de primer orden y cuartel general de ejército, eran: la ciudad de la colonia, provista de murallas y baterías, y una guarnición relativa de las tres armas, centinela vigilante de los ríos, con embarcaciones de guerra en la rada. El pueblo de Mercedes, también guarnecido, con lanchas armadas en el puerto, que exploraban sin cesar el curso del Uruguay en su confluencia con el Negro. La villa de San Pedro del Durazno, situada en el centro del país sobre el Y, donde tenía su asiento el comandante general de campaña. Y los pueblos de San José y Canelones, escalonados en el trayecto a Montevideo, con sus cuerpos de paulistas en disponibilidad para acudir a cualquier zona amenazada. Al norte, la misma antigua línea divisoria era una defensa por sí sola incontrastable, dado que allende ella estaban los refuerzos que en serie continua deberían desfilar en caso necesario hasta cubrir la provincia de hombres, armas y caballos. En tales condiciones de defensa, el barón de la Laguna, que escudaba bien el derecho de la conquista dentro de fortalezas inexpugnables, descansaba confiado en la habilidad especial del brigadier Rivera para deshacer en un solo encuentro a los gauchos, sin verse él en la necesidad de apelar a movimientos estratégicos que desdeñaba usar en absoluto con enemigos de esa estofa. Para precipitarlos al Uruguay y sepultarlos en su cauce con lanzas, sables y potros, bastaría una carga en dispersión del brigadeiro con los dragones de la provincia. La Valleja era un patria que entendía más de picar bueyes que de organizar milicia. Oribe no pasaba de un conspirador oscuro. Los demás invasores venían al mor del botín y del saqueo. Para gente de esta madera, el comandante de campaña se sobraba. La cuña no podía ser mejor. Y esta ocurrencia, hacía feliz al vencedor de India muerta. Sobre la conducta de su subalterno no debía abrigar sospecha alguna, pues él le había reiterado con las protestas de su lealtad inconmovible, su patriotismo de brasileño. Pero, cuando supo que Rivera había caído en poder de la Valleja, y más tarde, que se había plegado al movimiento declarándose abiertamente rebelde, dio entonces al suceso unas proporciones que no había previsto y consideró perdida su acción en la campaña. La prisión de Borba acabó por hacerle creer que un refuerzo de algunos millares de hombres se imponía para volver a la obediencia la asendereada Cisplatina. Acudió al emperador. Capaz de un plan militar acertado, y hasta decisivo en sus consecuencias matemáticas, habituado como lo estaba a combinarlos sobre planos exactos de un territorio reducido, lo mismo que sobre un damero movía hábil las piezas de ajedrez, llegó sin embargo a pensar que no les sería fácil la solución del problema, hasta tanto al menos no llegasen por el puerto 2000 infantes y por la frontera 2000 jinetes. Las cosas se habían puesto muy turbias.
Dos patrias revoltosos aparecían ya maniobrando en campo raso y consiguiendo rápidas victorias. Todo, sin mancharse con la sangre de los vencidos, ni asaltar las propiedades. Luego, estos gauchos tenían también su política, sus procederes correctos, sus cálculos de proyección al futuro como si hubiesen cursado estudios teórico-prácticos en el destierro. En esta forma y por estos medios, la acción de los insurgentes se hacía temible. Era probable la influencia del gobierno argentino en esos sucesos, cuya marcha y desarrollo vindicaban un derrotero fijo. ¿Cómo creer que los nativos solo se atreviesen a todo el poder del imperio? Esto no era posible en concepto de Lecor y de sus hombres. Lo que ocurría era un principio de nueva tentativa de absorción y predominio. Cuestión de fondo. O banda oriental o provincia cisplatina, según la bandera que llamease triunfante en la ciudadela del antiguo real. ¿Pretenderían acaso los nativos erigir su tierra en nación independiente? Eso era ilusorio. No faltaban, sin embargo, quienes sostenían que esa era la tendencia inflexible, aun cuando existiera una desproporción notoria entre la aspiración y los medios. Los españoles viejos, que después de la jornada de Ayacucho habían perdido la fe en la restauración del régimen secular, afirmaban que la tierra uruguaya tenía en el mapa geográfico los fundamentos de su personalidad autonómica, aparte de las razones históricas que siempre la mantuvieron alejada de Buenos Aires. Los espíritus aparecían apasionarse a este respecto. Distinguíase entre esos españoles núcleo de la verdadera clase conservadora del país el antiguo vecino don Carlos Berón, persona de fortuna. Había sido este sujeto grande amigo de Helio y Bigodet y resuelto partidario, como es de suponerse, de la causa real. Odió en la misma medida a los argentinos, a Artigas, a los portugueses y a los brasileños, así como había odiado a los ingleses, contra quienes combatió en los días de la defensa encabezada por Huidobro. Pero este aborrecimiento, sin reservas, había sufrido en los últimos meses transcurridos una modificación tan sustancial como violenta respecto a los nativos. Sus mismos íntimos lo extrañaban, aunque se sentían inclinados en definitiva a seguirle en su cambio de ideas. El señor Berón daba sus razones, muy convencido de ser lógico con el mismo radicalismo hispano-colonial de principios del siglo. Mientras España fue posible, decía en su dialéctica especial, sostuve aquí sus fueros. Desde que no logró el intento, he sostenido y sostendré que esta tierra corresponde de exclusivo derecho a sus descendientes legítimos, vale decir, a los que en ella han nacido. De estos es la patria, que tiene por límites el Piratini, el Uruguay, el Plata y el Atlántico a los cuatro vientos. Para conservarla han peleado contra los ingleses, los españoles, los argentinos, los portugueses y los brasileños durante todo un cuarto de siglo. Y siguen peleando. No hay derecho contra derecho. La independencia es del que la busca sin descanso, la abona con su sangre y la conquista con su valor. ¿Por qué disputársela? ¡Ea! No porque son pocos los que luchan, la justicia ha de abandonarlos. Mejor. Quedarán sin brazos o sin pero con el alma entera y bravía, por Santiago. Por ventura no es sangre española la que corre por sus venas, y sus hechos no son dignos de la raza. Ya quisieran estos San Sebastianes valer cada uno lo que aquel dragonazo de Artigas, que en 9 años no se bajó del caballo y tuvo a mal traer generales y ejércitos como si fuesen de poca monta. Es verdad que no vencieron, pero ¿quién no triunfa echando legiones sobre un puñado? Vaya un mérito. Aquel centauro, que se andaba el territorio a escape haciéndose sentir aquí, allá y en todas partes, de día y de noche, como si no comiese ni durmiera, siempre tieso en los lomos, a través de inviernos y veranos, lo mismo bajo la helada o el sol rajante,
nunca al abrigo, perseverante, duro, más soberbio en la derrota que en el triunfo, no se ha muerto por eso, se ha perpetuado en otros, dejando una cría que ha de costar extinguirla al mismo demonio. Es la cría de los indomables que tienen el brazo de Ñandubay y las nalgas de hierro. Que vayan estos con sus reyunos y sabrán otra vez lo que es amasijo. No. Ya se ha derramado mucha, demasiada sangre para bautismo. Y estos pobres criollos merecen que los aplaudan, que los estimulen, ser dueños de sus fértiles regiones, árbitros de su suerte, ya que su suerte los condena a una batalla continua en la que todos cejan al fin, menos ellos, lo mismo que si se reprodujeran en los osarios que han ido amontonando las guerras implacables. El asombro que estos o análogos desahogos causaba en el ánimo de sus familiares y contertulianos, por la sinceridad y la vehemencia con que eran vertidos, tenían su atenuación en el hecho de encontrarse su hijo único Luis María en las filas insurgentes. Por lo menos, todos se daban esa explicación del cambio operado en sus sentimientos e ideas. Su esposa, particularmente, se sentía muy complacida de oírle expresarse en tales términos. Aun cuando, antes del alejamiento de su hijo, ella nunca se había preocupado de asuntos de esa naturaleza. Ahora pensaba y sentía como él, seguíale atentamente en sus disertaciones sobre las cosas del día, quedándose pendiente de sus labios callada y ansiosa como si fuese a las más gratas a su corazón. Por otra parte, tenía una compañera joven, hermosa, que dividía con ella sus impresiones ayudándola a sufrir las zozobras de la ausencia, cuyo vacío no le era dado llenar sino con su pensamiento constantemente entristecido. No la vinculaba a esa joven lazo alguno de sangre. Pero era ella hija de un amigo de su esposo, que estaba preso, y la que había atendido a su Luis, herido en una refriega allá en los campos desiertos, el día que él fue llevado casi moribundo a la estancia de su padre. Este doble título a su aprecio fue razón de simpatía, que aumentó cada hora, al punto de no querer desprenderse de Natalia. Esta debía estar siempre a su lado hasta que su padre recobrase la libertad. ¿Cómo dejarla sola? La pobre joven había perdido a su hermana en la última estadía de campo, a causa de lo que ella llamaba la gota coral. Su reciente duelo reclamaba cariños, y debía sentirse bien allí, en el hogar de Luis María, que éste había abandonado, siguiendo un ensueño, según la frase melancólica de la madre. La casa en que vivían era muy hermosa, en la calle de San Fernando. Muchas habitaciones con paredes macizas, patios grandes, jardín, huerta, y en el fondo un estanque. Tenía vistas a la plaza principal y a una iglesia de ladrillo desnudo que era la matriz. Desde un pequeño mirador del fondo se divisaba la ciudadela con sus dos cúpulas chatas, la muralla del norte, la puerta de San Pedro y más allá el campo, las colinas ondulantes y el montículo de la Victoria. A la izquierda, por encima de las techumbres rojizas y de las casernas de piedra con sus medias naranjas cubiertas de hierbas, las aguas en anfiteatro modelando la península, nuevas lomas airosas y el cerro con sus faldas sembradas de viviendas dispersas, como oscuros abejones en verde dosel. Los buques de la armada asomaban sus cofas por arriba de la isleta de la bahía, a modo de lianas confundidas entre árboles sin hojas. Don Carlos Verón tenía por costumbre en las tardes ir al mirador, en donde permanecía un rato, observando con un anteojo las naves que entraban o salían. A veces, el campo era su panorama predilecto. Espaciaba la visual en la vasta zona que se descubría delante, largos momentos, atento a las menores novedades del horizonte. Cuando descendía, daba sus noticias con aire sesudo. La fragata venía a toda vela del Janeiro. O un bergantín berileaba por la punta del este, rumbo a Maldonado. Si ya no era que el vigía de señales indicaba buque a la vista.
o unas nubes de occidente impelidas con fuerza, presagiaban la llegada del pampero. A ocasiones, reinando la borrasca, con un gorro de piel de mono y envuelto en una capa, subía a su observatorio, a fin de persuadirse si el viento y las olas habían hecho garrar los barcos de pescadores o las lanchas de guerra. Cuando era muy recia su estada, veía en la playa del norte como una resaca de gánguiles, botes y balandras, unas de borda en las arenas, otras de quilla para arriba. En las costas del Levante solía distinguir contra las piedras pequeñas embarcaciones hundidas que solo enseñaban la mitad de los mástiles. Hacia el sur, naves dispersas empeñadas en ganar de bolina el puerto. O una goleta juguete de las olas con el timón roto, o una barca sin velamen ni masteleros que se ocultaba o resurgía entre crestas espumosas, para sepultarse al fin en el abismo. Entonces cuando bajaba, traía nuevas de sensación a su esposa y huésped reunidas con otras personas en el comedor, al amor de la lumbre. Condolíanse todos de los sufrimientos ajenos, en largos y animados comentarios. Pero al fin caían en los propios, sin apercibirse de ello, como corolarios forzados de todas las conversaciones o íntimas confidencias. Aquellas ideas de don Carlos al mirador eran frecuentes, aun en días crudos. Siendo así que antes solo lo hacía por pasatiempo, como un ejercicio higiénico, evitando en lo posible el contacto del aire frío. Su esposa había llegado a notarlo. Y acaso adivinando la causa, sin transmitirse impresiones, lo miraba fijamente al rostro cada vez que volvía, como si quisiera leer en él alguna nueva extraordinaria. El viejo soldado de Ruiz Huidobro nada decía que no fuese relato de algún accidente del puerto o apreciación del estado de la atmósfera. Aparte de eso, su gran casa de comercio absorbíale casi todo el día. No se llevaban sin embargo los libros a su gusto, y esto, a pesar de dirigir él mismo la contabilidad con aquel esmero y pulcritud que tanto distinguían a los hombres probos de la época. Algo creía el viejo Verón que fallaba allí, que él no se explicaba claro, por lo cual siempre se exhibía a sus dependientes de mal ceño, rígido, al punto de ser temida su presencia detrás de mostradores. Y como viese que nunca dejaba de tener una razón de disgusto, preguntóle una tarde a su esposa si ella no notaba lo que a él le parecía gran deficiencia en su despacho. Sí, había contestado la señora con un gesto de tristeza infinita. Falta el tenedor de libros. Don Carlos había tosido, sin replicar e ídose al mirador a paso firme, muy metido en su capa. Esa tarde bajó casi de noche, diciendo que en el puerto y en todo el largo de la Rambla del Sur andaban varios barcos voltijeando sin tino y desgarrada la vela, buscando algún peñasco en donde abrirse o algún aterrado en donde enclavarse. Se habían izado señales y disparadose cañonazos de socorro. Pero la mar estaba muy gruesa, del sur venial, como montañas de aguas verdinegras y espumas, y el cielo oscuro prometía lluvia torrencial. Las goletas y patachos sacudidos en sus ancladeros lo mismo que grandes corchos, habíanse afirmado con cabos y maromas a los postes cercanos a los muelles, bien arreado el velamen. Que Sumaca había de atreverse a verilear por la restinga de Punta Brava para prestar auxilio sin caer en los bajíos pedregosos. La tormenta iba tomando el giro del huracán. Como una confirmación de estos datos, llegaba un sordo estruendo de atrás de las murallas del sur, mezcla de los bramidos del viento con los furores del oleaje. Pobre de los pescadores y marineros, dijo la señora. Pero, de la parte del campo, nada viste. Nada. Prorrumpía con violencia don Carlos. Está desolado y monótono, con sus eternas lomadas, sin alma viviente en parte alguna, como si todo lo hubiese arrasado una peste maldita. En estos sus enojos de todos los días con un fantasma, pues a nadie nombraba, concluía siempre por irse a su habitación. Su esposa y Nata quedábanse meditabundas, con una gran sombra de pesar en las frentes.
De este estado solía sacarlas la avispada Guadalupe entrando de improviso y trayendo alguna noticia oída entre los grupos de la calle o del café, de la esquina inmediata, cuando no la había recogido de labios de los esclavos de confianza o de los negros pasteleros que pululaban en las aceras de la plaza con sus canastas de empanadas rellenas. No siempre sus informes eran verídicos o halagadores, pero por lo menos reavivaban las impresiones y deseos, engendrando nuevas dudas o esperanzas sobre la suerte de los insurgentes. Las medidas que se habían dictado contra los jefes del movimiento eran tan inflexibles, que hacían pensar cosas terribles acerca del fin que pudiera caberles a los que con ellos servían. Se habían ofrecido premios de sumas cuantiosas por ciertas cabezas, y era de temerse que este aliciente empujara a la perfidia y a la traición, pues que todos los medios se consideraban lícitos para restablecer el orden. Las nuevas de Guadalupe se referían día a día a estas resoluciones, y a las seguridades que se daban de ser presentados pronto al gobernador los cráneos de los caudillos audaces. Otras veces, eran rumores vagos, pero alarmantes sobre hechos ocurridos en el interior de la ciudadela y otros cuarteles. Se hablaba de extrañas maquinaciones, de síntomas inquietantes en la infantería pernambucana. Y hasta llegó a difundirse con misterio la especie de haberse aplicado crueles castigos en las casernas a varios soldados. Los principales hombres nativos, avecindados en el recinto de la plaza, habían sido apresados y conducidos entre guardias a bordo de una corbeta de guerra, la misma en que se encontraban don Luciano Robledo y otros patriotas, purgando imaginarios delitos. La mano militar se hacía sentir a plomo. Últimamente no se toleraban reuniones, y al toque de queda todos debían recogerse en sus moradas, bajo la amenaza de una represión segura. El mismo afán de inquirir datos para mistificarlos en beneficio de la situación, como recurso de adhesión pasiva, iba desapareciendo. Se conversaba con miedo, a medias palabras, sin afirmar nada concreto. De ahí que no viniese de la calle, otro ruido que el de los instrumentos militares y del paso precipitado de las tropas que relevaban los puestos. No era solamente Guadalupe quien sorprendía a sus amas, en medio de las preocupaciones de cada día. Otra persona, a quien ellas y el mismo señor Verón recibían con deferencia por razones bien explicables, venía de vez en cuando a ofrecerle sus respetos, de un modo tan cortés y afectuoso que, venciendo naturales escrúpulos, veíanse en el caso de retribuirlos con agasajo aún en medio de las tribulaciones de ánimo. Era esa persona el teniente Pedro de Sousa, de la caballería imperial, gallardo mozo de modales cultos que llevaba el uniforme con bastante bizarría y no arrastraba por el suelo la contera del sable como otros de su arma. Medido y circunspecto, sus frases nunca rozaban las cosas del día sino por incidencia, en cuanto eran ellas estrictamente precisas. Asuntos familiares eran sus temas. A veces delicados comentarios sobre la necesidad de la paz, el don precioso para los países jóvenes y ricos. Jugaba al ajedrez o al dominó con don Carlos, quien rara vez perdía. Por lo cual el visitante tenía para él sus méritos incuestionables. En ciertas noches se hacía tertulia a la malilla por breve rato. Las visitas no eran largas. Mucho menos en el tiempo de que hablamos, porque el servicio exigía múltiples atenciones y se combinaban los medios de abrir campaña de un momento a otro. Alguna vez la señora de Verón se permitía aventurar alguna expresión en sentido de investigar la verdad de lo que estaba pasando. El teniente notaba entonces cuán fijos en su rostro se ponían los lindos ojos de Natalia, muy abiertos, cual si a ellos se agolpase de súbito todo lo que concentraba en el fondo del cerebro. Emoción extraña le causaban aquellas pupilas llenas de luz serena. Contestaba solícito diciendo que los informes no eran nunca seguros. Pero lo cierto parecía que la insurrección había alcanzado algunas ventajas. Nada más agregaba.
Era necesario resignarse. Natalia había sido siempre con él atenta, pero reservada, casi prevenida. Algo de aspereza acompañaba a sus palabras, y de forzado a sus sonrisas. Aquella joven blanda y bella sentía mal sus nervios en presencia del oficial extranjero. Causas concurrían para ello, aunque no fuesen de odio o antipatía profunda. Las vicisitudes de su familia y los pesares propios, inclinando su espíritu al aislamiento, la habían hecho indiferente a todo anhelo que no naciese de lo que ella había amado o quisiera aún como suprema aspiración de su vida solitaria. Era una juventud llena de primores, pero adusta. Algo de altivez y de dureza se descubría en su ceño, a pesar de la expresión suave de sus pupilas sombreadas por doradas pestañas. Sus actitudes imponían a Sousa, que ahogaba siempre en sus labios alguna frase insinuante, si es que a medias no la emitía como fórmula de un pesar oculto o de un sentimiento amable. Sin duda ella había comprendido que el teniente reprimía deseos vehementes de expansión, ansias quizás de rebelarse por entero. Y ponía delante su frialdad como valía insuperable. Con todo, cuán bien dispuesta se hallaba en el fondo de estrechar más aquella relación, de hacerla más comunicativa y familiar, siquiera fuese para vencer las reservas discretas de Sousa respecto a lo que ella tanto anhelaba conocer en sus menores detalles. 14 Una mañana, muy temprano, Guadalupe dirigióse presurosa a la pescadería del norte en busca de pescadillas de rey. Bocado predilecto de don Carlos, que ella era muy hábil en preparar, y que a indicación de Natalia tenía dispuesto a lo menos 2 veces en la semana. Iba la negra con su canasto al brazo, luciendo un vestido nuevo a listas moradas y un pañuelo de colores vivos cruzado por el pecho, echando miradas por encima del hombro a los pernambucanos del tránsito, cuando al llegar a la calle de San Pedro vióse en el caso de detenerse, pues estaba obstruida por un regimiento de caballería. Ella miró con atención. Sabía distinguir los cuerpos del ejército por sus números, aun por sus uniformes. Y conocía a sus jefes por haberlos visto muchas veces en revistas y paradas. Dijo en voz alta con cierta ironía y no poca desenvoltura. ¿De dónde vendrán estos? El segundo de paulistas del coronel Pintos entreverado con el que salió el domingo. Ha de calentar la cosa en el campo. Y observaba con atrevida curiosidad, llevando sus miradas de la cabeza a la cola de la columna que aún no había traspuesto la puerta de la muralla. Las cabalgaduras parecían transidas, cubiertas de lodo, escuálidas, con las cabezas gachas y los vientres lastimados por la espuela. Los jinetes todavía somnolientos, muy pálidos, encogidos en las monturas, con las carabinas a la espalda, los abrigos a medio cuerpo, denunciaban con sus bostezos que la marcha había sido de toda la noche. Algunos traían solo la mitad de sus prendas de vestido o de recado como si los hubiesen dejado caer en el camino u olvidado en los vivacs. Otros estaban sobre los lomos limpios de jamelgos que los exhibían como sierras. Estos se apoyaban en una pierna, con el tronco colgante al lado opuesto, doloridos, malhumorados, exhaustos de fuerzas. No faltaba quienes murmurasen pasándose las manos por las cabezas polvorientas. Los oficiales estaban silenciosos, inclinados sobre el pescuezo de los caballos, que a su vez, al tascar los frenos, con las narices a una línea del lodo, parecían abrumados por el cansancio, el hambre, la sed y el sueño. Un clarín se había apeado, y dormitaba recostado en la montura. El porta, con el estandarte en su funda puesto en su caja, estaba cogido de él a 2 manos, con los ojos cerrados y un pie fuera del estribo. El coronel Pintos recorría al paso las filas, deteniéndose para cambiar palabras con los capitanes. No digo yo, estos han llevado una azotaina, murmuró Guadalupe alargando su labio pulposo y mostrando sus dientes, de una blancura de mazamorra.
Y recogiendo el vestido, pasó zarandeándose por entre dos mitades con un gesto desdeñoso. Los soldados rezongaron, dirigiéndole algunas pullas medio dormidos. Fue como un murmullo de insectos gruñones, zumbándole en los oídos. Aunque ninguna de las frases llegó a entender claro, la negra volvió de lado la cabeza con el hombro encogido, torció la boca y dijo, sin pararse: «A mí monos. Ya se quisieran. Lindo les fue en el baile». Y siguió, riéndose, con un contento que le retozaba por todo el cuerpo entre visajes y contorsiones. La pescadería estaba allí cerca. De modo que en pocos momentos hizo su compra, pero no de pescadillas esta vez, pues no las había sino de brótolas extraídas en la noche por las redes de jorro en la costa del este. De todos modos ella había hecho otra pesca de importancia que se sentía ansiosa de comunicar a su ama. Por lo cual se volvió casi corriendo por el mismo camino para no perder ni un minuto. El regimiento marchaba a lo largo de la calle de San Fernando al trote, y sus últimas mitades se enfrentaban con las de San Carlos que conduela en línea recta a la ciudadela. Guadalupe llegó jadeante a la casa de Verón. Era la hora precisamente en que todos debían encontrarse ya de pie. Natalia se levantaba con el sol por hábito invariable. Concluido su atavío, en el cual ponía pulcro esmero, recorría el jardín y la huerta, reuníase a la madre de Luis María, y se ocupaba con ella de dirigir las cosas domésticas alternándose en la labor, hasta que todo quedaba en orden. Después, como atraídas por el mismo pensamiento, a veces sin comunicárselo, cual de un modo maquinal, hallábanse juntas de nuevo al pie de la escalera del mirador, o en el mirador mismo, con el anteojo en la mano para observar el campo, que de allí se dominaba sin obstáculo alguno al frente. Guadalupe las encontró en camino del observatorio, cuando el señor Verón, dirigiéndose también allí, notando la agitación de la esclava, acercóse preguntando: «¿Qué ocurre, muchacha? ¿Qué has visto en la calle? Anda lista». «¿Qué ha de ser, señor?», dijo Guadalupe sofocada. «Los paulistas han vuelto. Acabo de verlos, han pasado por aquí, todos corridos y causados». «¿Cuáles? ¿Los de Borba, o los de Pintos?». «Los de Pintos, señor, los conozco bien. Vienen que da miedo. Mugrientos, sin ánimo, con los caballos que se caen de aplastados». El coronel parecía un fantasma. Con la cara de difunto, todo metido en el capote hecho una espiga. «Aguarda, muchacha, aguarda», repuso don Carlos con el aire grave de quien calcula, echándose el gorro a la nuca, y el índice en la frente. «Pintos estaba en Canelones y Borba en San José. Pues que Pintos ha trasnochado al galope, según tus datos Borba ha caído en poder de los invasores y este ha buscado la salvación en la fuga. Golpe de mano atrevido. No hay duda. Una marcha forzada a la buena de Dios hecha por esos guapos. Una sorpresa, detente tieso y no te muevas, quizás. Todo el regimiento en la trampa. No puede ser de otro modo». Luego se han venido ganando largas al sueño derecho a Guadalupe, para caer sobre el segundo cuerpo, el que, por una fatalidad del diablo, que siempre se atraviesa, sintió el avance y, matando caballos ha enderezado a la guarida, atrás del cascarón a donde no alcanza el plomo. Esto marcha. Las mujeres casi sin desplegar los labios. En sus rostros, sin embargo, transparentábase una emoción de intensa alegría. «Los otros que salieron el domingo», se atrevió a decir la negra, interrumpiendo al señor Verón, «venían también revueltos». «Venían. No te equivocas, negrilla», exclamó el viejo chispeándole los ojos, en un arrebato de entusiasmo concentrado. «Digo que sí, señor. A algunos de esos, los traen enancados, con las casacas rotas, llenas de barro.
Don Carlos levantó el puño con un visaje que le formó 10 arrugas en el semblante, restregóse las manos con indecible goce, y corrió a la escalera del mirador, repitiendo con acento ronco: «Esto marcha, mujer. Sí, marcha, por San Santiago». Natalia cogió entre las suyas la mano de la señora, y mirando a su negra, dijo toda estremecida: «¿Qué noticias buenas traes, Lupa? Si supieras cuánto bien nos hacen». Mucho tarda don Carlos en decir si allá en el campo se divisa algo. «¿No quiere que subamos, señora?» «¿Para qué, hija? Ya nos dará él noticias. Tú sabes que cogiendo el anteojo, no hay medio de quitárselo. Es como un capitán de buque que se empeña en descubrir la costa, aunque esté a 100 millas». Y la señora se sonreía con el rostro encendido por la impresión, atrayendo a la joven en un dulce movimiento de simpatía. «Ah, no», murmuraba Guadalupe. «Tan pronto no han de llegar, niña. Ni que tuvieran alas. Y si llegan han de ser tantos que hemos de sentir el ruido de lejos. Yo no sé, pero creo que llegarán pronto. Si viera, niña, los paulistas sucios que da miedo. Los otros no han de venir más limpios. Pero para esos tendremos ropa planchada y ponchos nuevos. Los pobrecitos han de estar muy necesitados con tanto andar a todos rumbos durmiendo al raso y pasando miserias». «Cállate, Lupa. ¿Qué sabes tú?» «Yo sé, niña, pero adivino. ¿Y qué importa? Ellos a donde quiera que lleguen han de encontrar almas buenas que le hagan el gusto. No son como estos individuos que apestan de lejos y andan como maletas en los reyunos». En esto oyóse la voz de don Carlos que bajaba tramo a tramo, diciendo: «Aún el lente no dibuja nada que se parezca a hombre, allá, en el cerrillo. Por aquí cerca pululan soldados de la plaza en partidas que andan venteando las afueras. Maldito campo taciturno. Ni un pájaro vuela espantado». El español apareció en la puerta con su cabeza rígida y las manos bajo de la capa, castañeteando los dedos con impaciencia. «Nada», continuó violento. «No hay más que quieren desesperarlo a uno en esta incertidumbre en que se vive. ¿Acaso esta negrilla ha confundido cangrejos con caracoles? Porque yo no me explico cómo detrás de los ciervos no han aparecido los cazadores. Siquiera el cuerno ha debido oírse a lo lejos denunciando que se viene sobre la pista de la res cansada». Al sentir la voz del amo, Guadalupe con un pretexto se había vuelto a la calle. «No seas impaciente», dijo la esposa. «Al fin han de asomar. ¿No crees lo mismo?», agregó abrazando a Natalia. «Sí, sí», contestó ésta con ingenua alegría. «Llegarán y quedarán cerca de nosotros. Siquiera sabremos que están ahí». Don Carlos movió la cabeza y se fue a su escritorio. No podía conformarse con tanta credulidad. Lo lógico era que las tropas brasileñas hubiesen llegado con las lanzas de los insurgentes en los riñones para el efecto moral. Apenas él las dejó, las dos mujeres subieron al mirador. Una en pos de la otra usaban del anteojo, graduándolo de distintas maneras, en el afán de distinguir alguna cosa sospechosa en los apartados horizontes. La región del norte estaba desierta, con sus lomadas y valles vestidos de esmeralda inundados de luz. Algunos animales se destacaban como puntos negros en los declives o junto a los hilos de agua que doraba el sol con vivos reflejos. A trechos, algunos ombúes despojados de follaje en las copas, pero anchos, y ramosos en su medio, se elevaban a grande altura en parejas solitarias, como mudos centinelas indígenas enclavados al frente de las viejas almenas. «Cierto», dijo Natalia. «Todo está solo. Uno que se presentase ahí, bastaría a animarlo, hija. Pero no desespero en verlo llegar. Yo lo conozco bien. Es capaz de venir». La joven bajó el anteojo, y miró a aquella madre amante con tal aire de ardorosa confianza que ésta no pudo menos de tenderla los brazos y estrecharla contra su seno.
Después volvieron a mirarse las dos con los ojos húmedos, como si alguna lágrima los hubiese bañado. Pero sonrientes, conmovidas por la misma emoción, abrigando quizá idéntica fe a pesar de la ignorancia en que vivían. Bajemos, dijo la señora. El goce queda para la tarde. No, murmuró Natalia con cierta entonación grave. Para el sol de mañana. Verá V. La madre de Luis se puso a reír, y ella la acompañó como una aturdida, mientras bajaban. Ponían el pie en el patio cuando Guadalupe se acercó corriendo. Regresaba la negrilla mucho más agitada que la otra vez, temblando, llena de aspavientos. Sus amas se quedaron sorprendidas. Lupa, exclamó la joven. Ya me parece que de todo haces una montaña. ¿Qué pasa? Guadalupe se cuadró como un soldado. Puso sus dos manos en el pecho, los ojos en blanco y alargó el labio inferior. No se figura, niña, contestó muy austera. No adivinaría su merced lo que acabo de ver, ahí en la bocacalle de San Carlos, con estos ojos que no son ni pizca de tuertos. Oh, sí asombra, niña. La gente de a caballo que iba para el hueco de la cruz, no hace un ratito, se paró a dar paso a un carretón que cruzaba con enfermos. En eso yo llegaba a la esquina. Y estando a la curiosidad sin hacer mal a nadie, un soldado del escuadrón flaco y viejo me guiñó el ojo, y dijo como para que ninguno lo oyese. Retinta de Sail al patrón que me han pialao en un entrevero. Él quiso seguir hablando, pero la gente marchó y ya no pudo. Me quedé tiesa, niña. ¿Quién era? No adivinó su merced. El capataz. Don Cleto en persona, con su pelo de carnero y su nariz de mojinete, muy señor en una mula reyuna, y con lanza. ¿Qué estás diciendo, Lupa? Don Anacleto aquí. Tan verdad es como esta cruz, niña. Y la negra cruzó el pulgar sobre el índice, besándolo. Pues que lo juras, así será. Lo habrán tomado prisionero. Es preciso que de algún modo le hables y averigües todo. Tendrá él mucho que decir. Cuando trajeron a mi padre de la estancia 2 días después de la muerte de Dora, él se quedó allí con nosotros haciendo compañía a su hijo de V, que entraba en convalecencia de sus heridas. Sousa no les hizo ningún daño. También quedaba Esteban, que tanto quiere a su amo, y que era el que más lo asistía a toda hora con un cuidado que daba gusto. Oh, el pobre negro. Murmuró la madre. Es muy fiel. Después, quién sabe lo que habrá sucedido. Han pasado muchos días, y todas estas cosas que nos tienen en zozobra, sin sombra de concluir pronto. Él me escribió al poco tiempo, dijo la señora. ¿No te acuerdas que te enseñé la carta que tanto consuelo nos trajo? Oh, sí, repuso Nata, encendiéndosele la mejilla al dulce recuerdo tal vez de lo que el joven había puesto en la carta para ella. ¿Cómo he de olvidar? Pero, yo me refería a lo más adelante, al tiempo que ya llevamos sin noticias. Mi padre me las pedía ayer en la carta que recibí y que mandó Sousa. Ahora podría decirle algo, por lo que Guadalupe nos informa. ¿Qué gusto tendría él en conversar con don Anacleto? Yo trataré de verlo, niña. Si su merced me da permiso, voy hasta el hueco de la cruz, a donde ha de estar acampada la gente. Y si no consienten que te acerques, Lupa. Déjeme su merced a mí sola, que yo he de buscarle la vuelta. Más si están de guardia los pernambucanos, que me dicen siempre trompuda porque no les hago caso. No pudieron sus amas reprimir una sonrisa ante la ocurrencia de la esclava, quien, sin esperar órdenes, acostumbrada como estaba a insubordinarse cuando así convenía a la casa, emprendió veloz el camino de la calle. Dejáronla ir, en silencio, sin voluntad para detenerla.
15 El Hueco de la Cruz, hacia el mediodía, era un sitio despejado a cuyos flancos culebreaban tortuosas callejuelas orilladas de edificios bajos, chatos, de teja y ventanillos de verjas salientes, especie de plaza alumbrada a candil por la noche, y de día, centro escogido de los vehículos de carga. Por manera que desde la carreta al carromato y del carretón al carretoncillo, y desde el carricoche al último carrocín la industria de transportes vivía allí, y en el hueco hacían parada sus conductores al habla el picador con el carrocero sobre todos los asuntos del día, los militares en primera línea, como si fuesen temas de su exclusiva competencia y ellos constituyeran algo como una democracia del ágora. Acudían también al hueco las negras con sus pasteles y los pescadores con sus palancas, cuando ya no quedaban sino rezagos de la factura o de la pesca, para hacer su último despacho por medias patacas o por cuartillos. Ese día, sin embargo, no se veían ni carretillas ni carromateros en aquel patio de los Milagros o plazoleta de murciélagos. Solo uno que otro vehículo de comercio ambulante, con el pértigo en tierra y la culata levantada, eran objeto de asedio por parte de la gente de la milicia allí apostada, la que a prisa se proveía de artículos de que había carecido algún tiempo. Guadalupe llegó a este sitio en pocos momentos. Un centinela la hizo retroceder, a pesar de sus protestas, cuando muy seria y alcotana iba a entrarse en el hueco. Con todo, no se afligió ella por esto. En la esquina cercana se hallaban varios oficiales de caballería de línea, a caballo todos, menos uno, que la miró con cierta curiosidad mezclada de sorpresa. Guadalupe lo conoció al instante. Era el teniente Sousa con la casaquilla abrochada hasta el collarín, y un capote echado sobre los hombros. Esperó a que los otros se apartaran, lo que demoró bastante rato. Así que, halló propicio el momento, y antes que el teniente se fuese al próximo cuerpo de guardia, frente a cuya entrada tenía del cabestro un soldado su montura, dirigióse a él rápida y atrevida. El centinela, que era un pernambucano de cabeza aplanada, nariz de carpincho y labios como esponjas, incomodóse al verla pasar sin mirarlo, y dando un golpe en la caja del fusil, que llevaba al tercio, dijo brusco: «Nao se pode pasar, revoltosa». «Cállate hocicudo», respondió la negra. Y siguió con mucho aire su camino. Como la viese llegar presurosa, el teniente Sousa se detuvo. La conocía de tiempo atrás. Ella acompañaba a don Luciano Robledo y a Natalia cuando él conducía preso al primero, después de una refriega habida en su campo entre una banda de matreros y un destacamento portugués. En cada posta o parada, la negra le servía con solicitud, a la par de sus amos. El cariño que parecía profesarle, y el esmero extremoso en atenderlos, redoblando en cada etapa su actividad y su celo, atrajeronle la simpatía del oficial que miró en ella un modelo de criada fiel y sumisa. Recordando estas impresiones del viaje obligado de la familia Robledo, esperó que Guadalupe se aproximase. Y así que la tuvo cerca, le preguntó en buen castellano: «¿Qué buscas tan apurada?». «Soy Guadalupe, para servir a su merced». «Ya sé. Dime qué deseas, y en qué puedo serte útil». «Sí, señor. Vea su merced. Ahí en el hueco está acampada una gente que creo que es de Minas, toda bozalona y entrusa que ni sabe las calles. Entre esa gente está el capataz de la estancia de mi amo que ha de traerme noticias de una hermana mía, que tengo en Santa Lucía arriba, por las puntas. Pero sucede que no me dejan conversar con él, ni siquiera acercarme unos pasos». El oficial, que se estaba sonriendo, la interrumpió interrogando: «Ese capataz es aquel hombre viejo que yo conocía en Tres Zombúes». «El mismo en cuerpo y alma, señor. Un vejestorio de nariz de loro, con una barba de chivo y ojos que reverberan. Pero tan manso que no es capaz de hacer mal ninguno, como que lleva escapulario y es devoto de la Virgen Purísima».
Si su merced se acerca lo ha de columbrar de aquí junto a alguna carreta por no perder la costumbre de echarse a la sombrita con los bueyes. Tanto interés tienes en hablarlo, dijo Sousa, sin dejar de reír. Ya lo ve, su merced. Aunque más no fuese aquí al lado de esa centinela, como un favor. ¿Cómo se llama? Anacleto Lascano. Quedóse el teniente un instante pensativo. Enseguida llamó con una seña a un sargento y dióle órdenes en voz baja. El sargento dirigióse a la plaza, y no tardó en regresar con un hombre avanzado en años, de mirada avisora, pobladas cejas y barbas, y una nariz ganchuda. En cuanto lo divisó Sousa, sonrióse de nuevo, preguntando a Guadalupe. Ese es, en carne y hueso, señor. Bueno, agregó el oficial dirigiéndose al viejo. Puede hablar con esta mujer libremente pero sin apartarse de aquí, porque las órdenes son rigurosas. Esto diciendo, hizo un gesto al sargento, y se alejó hacia el cuerpo de guardia sin esperar los agradecimientos de Guadalupe. Don Anacleto, bastante sorprendido, aunque firme sobre sus talones, observaba todo callado. Cuando la negrilla lo estimuló a hablar, costóle a él persuadirse, recordando sus anteriores diferencias caseras que ella no pretendía mofarse de su precaria situación presente. Y, un tanto caviloso le dijo: ¿Cómo te va yendo, Lupa? Mucho hace que no te vía después de tantos enriedos que se vienen añudando lo mismo que tira de torsal. Siempre guapa y pintona como breva. Y la niña. Reventando estoy por verla a fuerza de suspirarla en la ausencia y en las penas grandes que he pasado desde que me balearon el overo. Cállese. Lo interrumpió Guadalupe poniéndose un dedo sobre los labios, con aire de suma gravedad. Necesitado ha de estar de ropa, por esos andrajos que trae colgando como lana de barriga. Lastimoso vengo, Lupita, dijo el viejo. Pero la culpa tiene esta vida militar que lo vuelve a uno cola, en que todos los abrojos se agarran. Te aseguro que caí por un evento en la embestida, y me enancaron cuasi sin conocencia. Cuando acordé me vi de entre 300 babuinos que me hacían guiñadas, todos montados en reyunos. A ver si cierra esa boca don Cleto. No parece sino que es un tigre escapado de la jaula. Tigre nací, negra amorosa, y tigre he de morir porque en la sangre está el pecado y en la edad la penitencia. Pero este no es mi pago, y mejor es no chiflar. Por fin dijo una cosa de fundamento. Vea. Ropas ha de tener luego, y plata también si precisa, que los amos se lo han de mandar todo sin mezquinarle. Ahora es el caso de que me dé noticias del señor Luis María, porque es mucha la aflicción que hay en la casa y no se sabe de él nada hace tiempo. ¿Dónde lo dejó, don Anacleto? Quedó bueno. El viejo giró la cabeza con lentitud a todas partes. Miró al sargento que estaba parado a algunas varas de distancia, dándoles la espalda, y al centinela que se paseaba muy amoscado con los ojos siempre vueltos a ellos. Y enseguida contestó con aire serio. Mi teniente está sano y fuerte como un yatay. Lo dejé en el Paso del Rey con toda la tropa del coronel Lavalleja que se viene zumbando aquí derechito como si fuese una bala de cañón. ¿Está seguro que el señor Luis María quedaba bien, don Cleto? Volvió a preguntar la negra impaciente. Tangüeño, que a causa de una orden que me dio de seguir a un bombero, antes que la gente se moviese del campo, me mataron el overo después de un encuentro bravo con una partida de mamelucos. El mancarrón me aprietó, y ansina mesmo los puse cara fea peleándolos de a uno. Pero y el señor Verón, don Cleto. Mi teniente guapo, ya digo. Esteban no lo deja. A poco de venir el patrón preso, mejoró del todo. Después se apareció en el campo el capitán Velarde con un grupito de patriotas. Tomó a la guardia de golpe y zumbido, matando a unos y haciendo majada con los otros.
Entonces marchamos a juntarnos con la Valleja, y entramos en el escuadrón de Oribe. Mira, Lupa. No pueden tardar en venir. Desaila tu ama que están al caer, sobra lo caliente no más. Voy ya, ya. Y en la estancia ¿quién quedó cuidando? Calderón y los otros viejos. Querían irse al olor de la pólvora con las macetas hirviendo, pero yo no consentí. Había que atender el campo, y mi terneraje flor que tengo metido en un potrero del monte. Si me falta uno a la vuelta de la guerra los achuro. Eso es, por sus terneros. Y los invasores son muchos, don Cleto. Como una nube. Hay más de 1000 prisioneros. Pero no se están mirando mucho, Lupita. Mejor es que lo deje, dijo la negra, enterada ya de lo bastante. Si le dan licencia alguna vez, vaya por casa. Lo he de hacer, aunque más fácil fuese que rumbiase afuera. ¿Y el patrón? Recién pregunta. Preso desde que llegó. No dejes de verme, Lupa. Hasta luego. Acordate de la ropa y de unas cuantas patacas. Sin hablar más palabra, la esclava se dio vuelta y se marchó veloz, desapareciendo tras de la próxima esquina. Iba satisfecha. Pues había averiguado cuanto le interesaba saber, venciendo la ojeriza que tenía al capataz. La idea de que su joven ama se sentiría feliz al verla la llenaba de un goce indecible. Pero no dejaba de contribuir a esa fruición el detalle de que Esteban venía siempre al lado de su amo. Esto la complacía en extremo, sin que ella se diese cuenta del motivo. ¿Acaso pensaba mucho más de lo que quisiera, en la sombra negra que iba en pos del señor Luis María? Y como si temiese que alguien lo descubriese el pensamiento un tanto egoísta que la preocupaba, encogíase de hombros andando y decía a media voz: algún gusto le ha de llegar a una también. Creía de buena fe que todos los deseos quedarían llenados con la presentación de aquella hueste como nube en las cercanías de Montevideo. ¿Qué importaba el enorme cinturón de murallas unido por aquel grueso broche que se llamaba Ciudadela? Que los cañones que asomaban sus bocas sobre la escarpa y el foso a modo de fieras hambrientas. Ni que los batallones y regimientos bien armados y vestidos que se movían dentro del recinto como una gran serpiente que desenrosca sus anillos y luce sus escamas en los muros de su jaula buscando salida para desperezarse. Todo eso no tenía importancia. Llegando aquellos, se pondrían pronto al habla. Ella era capaz de salir a verlos y de volver a entrar con muchas novedades, sin que las guardias se lo privasen. Ahora se sentía con un valor que nunca hubiera sospechado. Que la sangre de su raza era briosa, lo probaban Esteban y tantos otros compañeros que venían en las filas insurgentes. Verdad que eran nativos, y se habían criado entre señores. Entre estas y otras reflexiones semejantes, Guadalupe llegó a la casa, entrándose casi corriendo hasta el jardín. La estaban aguardando con ansiedad visible. Por lo que a modo de borbollón, empezó a hablar transmitiendo todos los informes recibidos entre demostraciones de júbilo. Sus amas llegaron hasta cogerla de las manos, en su alegría, haciéndose repetir uno por uno los detalles que oían con un placer cada vez creciente. Oh, entonces él venía también, sano y bueno. Siquiera ya no había dudas sobre lo ocurrido, aunque empezaran nuevas zozobras para el mañana. Pero ellas sabrían más pronto lo que pasase allí cerca. Inventarían algún medio de comunicación, aunque se echaran los cerrojos a los portones al toque de queda, y se formase un cordón inmenso de centinelas de este lado del foso. No era un muro de granito el que había de evitar que las frases de cariño llegasen a la zona en que ellos debían detenerse. Esos como gritos del sentimiento y de la pasión volarían por encima de los baluartes y baterías, sin que fuesen escuchados por otros oídos que por aquellos a quienes serían dulces y gratos. Don Carlos Verón vino a compartir con las señoras el regocijo.
Enterado de todo, no ocultó su impresión de alegría, ordenando en el acto que en su nombre y en el de Robledo se llevasen ropas a don Anacleto, con una buena cantidad de patacas para sus vicios. Ya era mucho lo que el capataz les había comunicado después de tantos días de incertidumbres y pesares. Nata estaba sonriente, fresca como una rosa, agitándose sin cesar. Brillábale en los ojos una fruición íntima que la estremecía toda, como si la tomase de sorpresa aquella emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba de una manera tan intensa. La madre del ausente la seguía en todas sus manifestaciones con mirada cariñosa. Estas dos mujeres habían llegado a quererse. Una y otra se sentían vinculadas por el lazo de un hondo afecto, el que cada una a su modo profesaba al joven voluntario. Día a día, a veces horas enteras, lo habían recordado con afán haciendo votos por su ventura. En esas confidencias, llegaron a creer que serían oídas y se lisonjeaban de que sus esperanzas y vaticinios se cumplirían contra todas las eventualidades de la suerte. Sin embargo, cuántas congojas las asaltaron y aún las asaltarían. Era tan voluble la fortuna, tan caprichoso el éxito en las luchas crueles. La muerte acechaba a cada paso, a cada minuto, a los que se batían. Caerían otra vez en la taciturnidad preñada de tristezas. ¿Quién sabe cuántas nuevas impresiones les reservaba el porvenir, allí, en medio de enemigos, donde se cuidaba no decirse nada de favorable a los insurgentes, aunque un grande malestar reinante, una ráfaga fría de odios y venganzas llegase hasta el fondo de los hogares? 16 al día siguiente temprano, Natalia, fuese al mirador. Era este un cuarto muy pequeño, con techo de teja y dos ventanillos, uno que miraba al norte y el otro al este. No tenían rejas. Por manera que el anteojo tenía que ser apoyado en el alféizar cuando se quería mirar al campo para mayor comodidad, poniéndose el observador de rodillas sobre una banqueta acolchada colocada allí con ese objeto. Natalia se hincó limpiando con esmero el lente hasta dejarlo sin una mancha, para lo cual había separado el disco del tubo. No contenta con esto, lo empañó varias veces con el aliento, para repasarlo y complacerse luego en la limpidez y transparencia del cristal. Arreglado convenientemente el catalejo, que ella miraba con cariño como a un compañero que le señalaba el secreto de las soledades, lo apoyó en el alféizar, y dando un suspiro cerró uno de sus bellos ojos, acercando el otro al vidrio. Todo fue una nube color de agua al principio. Una visión del vacío, con sus estrías misteriosas y su claridad difusa. Aquel plano inclinado era muy defectuoso. ¿O era que ella, por hábito, miraba demasiado arriba, al azul celeste? Movió con suavidad el instrumento, procurándole una posición más adecuada, entre susurros incomprensibles, cual si estuviese regañando a un ser querido. Enderezólo bien hacia el cerrito. Después, volvió a acercar la pupila húmeda y brillante. Tuvo algunos instantes la vista fija. Era una mirada ansiosa, profunda. De pronto el párpado vibró. Las manos cogidas al catalejo se estremecieron, toda ella experimentó una conmoción. Bajó el tubo temblando, volvió a contemplarlo con cariño, y pasóse la mano por los ojos como si algo los anulase. Cuando de ellos la retiró, una sombra estaba delante. Sombra inmóvil, silenciosa. Natalia se levantó de súbito, y abrió los brazos sin abandonar el catalejo. «Oh», exclamó con un acento inexpresable. «Están ahí. Madre». La señora de Verón, pues era ella la que acababa de presentarse en el observatorio obligado, ávida de nuevas, cogió el catalejo besando a la joven sin decir palabra. Luego pasó una rodilla en el almohadón, acostando el tubo en su apoyo del marco, y observó a su vez.
La visual recorrió primero parte de la bahía de aguas semiazules y serenas sembrada en su centro de queches inmóviles, de goletas sin gavias rasas y finas, de polacras con las latinas velas recogidas, de veloces falúas de carroza a popa y de lanchas de atoaje, gobernadas con espadilla y remos pareles, que remolcaban lentamente hacia afuera dos barcas cargadas de frutos. Rozó de paso la isleta pedregosa que en la Primera Guerra tomó Quesada por asalto con un destacamento de dragones que llevaban los sables entre los dientes, y que ahora en vez de la bandera ibérica o portuguesa, enseñaba la brasileña en lo alto de un asta enorme. Detúvose en la ribera circular, como un esquife que embica empujado por el viento, allí donde se derraman tributarios humildes el Pantanoso y el Miguelete. Y alzándose ansioso, púsose al nivel del pequeño morro que esos dos hilos de agua flanquean y casi circundan, nutriendo la gorda tierra de sus declives. Entonces alcanzó a ver lo que había conmovido a Natalia. Un reducido escuadrón tendido en línea sobre la cumbre destacábase correcto, quieto, muy visible en medio de la atmósfera sin celajes. Aparecían los jinetes de un tamaño diminuto. Las lanzas como agujas verticales. La bandera de colores vivos enarbolada en la cima como un guión de compañía. 3 de estos jinetes recorrían la fila sencilla. En manos de uno, brillaba de vez en cuando un objeto herido por el sol, acaso un clarín, cuyos ecos ahogaba la distancia. En el fondo del diorama luminoso no se veía más que el cortinado azul del cielo, y una que otra nubecilla como capullo blanco sobre la línea del horizonte. Ni un convoy asomaba en las colinas, ni una pieza de artillería se erguía en sus afustes a modo de luciente escarabajo, ni una carreta forrada en piel de toro subía las cuestas con su pesadez de piedra. Ah, pero ellos estaban allí. La distancia era grande. No se podía determinar personas. Apenas se percibían mayores que el puño. ¿Qué importaba esto? Lo esencial era que ya habían clavado en la cumbre su bandera. La madre apartó la vista del lente para mirar a Natalia. Expresaban sus ojos la alegría y la ternura. Ya no cabe duda, dijo dulcemente. Están allí. En ese momento un paso conocido se hizo oír en la escalera, y no tardó en aparecer don Carlos Ejijunto con la mirada desconfiada, un tanto nervioso, caído el gorro de piel de mono sobre la oreja derecha. Mire señor, murmuró Natalia estremecida. Mire y le señaló el cerrito, con un aire tal de pasión y acento tan candoroso, que el viejo se metió el gorro hasta las cejas sin atinar en lo que hacía, y luego la cogió de las dos manos como tomado de improviso, clavando en ella sus pupilas oscuras, fijas, inquisidoras. Sí, dijo, como adivinando sí. Deben estar, hija. Es forzoso que estén. Habrán llegado en el alba de hoy sin duda alguna, porque así les convenía. ¿Qué te parece, mujer? Dame el anteojo. Siempre sostuve en que tenían que llegar esos bizarros descendientes de españoles. Y mientras se apoderaba del catalejo y lo arreglaba a su gusto, pálido, trémulo, proseguía aparentando dominio sobre sí mismo. Descendientes en línea recta. Eso de Tupamaros no fue más que una pequeñez rencorosa. Sí, señor. En línea recta. La sangre es la misma en los más, bravía castellana. Si desconocemos aquí la semilla, ¿a qué queda reducido el honor de España? Tontería. Estos valientes son dignos del romancero. Ya lo creo que son. Sin lisonja banal de que soy enemigo. Veamos. Sí. Sobre el airoso montículo observo bien claro el grupo y los movimientos, la bandera, los jefes que andan de uno a otro lado, un clarín que va detrás, banderolas en las lanzas, carabinas al tercio. Buenas figurillas de soldados a fe mía. El escuadrón maniobra con la dureza de una regla y el aplomo del cuadro veterano.
Y esto diciendo, el señor Verón, sacudiendo la cabeza, apartó el ojo del lente, para acercarlo sin mayor dilación, agregando: levantan la bandera, que de aquí no es más grande que una cofia, y la elevan muy arriba. Bien hecho. Es una bandera tan digna como la más pretenciosa, por Santiago. La llevan hombres que saben combatir, que a nadie tienen miedo, desde que vienen a la boca del peligro como quien va a caza de mulitas. Cosa singular, señoras mías, que la causa que ella simboliza haya sido siempre agobiada por el número, y que nunca haya sido, sin embargo, vencida. Eso me entusiasma de veras, me vengan con que son pocos, que nada valen, que nada pueden, que nadie los respeta, que todos los estrujan. Porque puede y vale el que se impone al fin de la jornada, y a eso van pese a la fuerza, y a los poderosos, estos pobrecitos perdidos en un rincón del mundo. ¿Verdad que ese rincón vale más que un Potosí? Así se explica que se vengan a las manos de esta manera descomunal, nunca vista, sin fijarse en el quantum, ni en la especie, a pecho descubierto y visera levantada, ni más ni menos que el héroe de Cervantes frente a los molinos de viento. Por Cristo, digo y juro. Esto no es racional ni hacedero, o yo soy un calvatrueno sin sentido común. Don Carlos, así hablando, levantó crispado un puño. Y sin separar la vista del instrumento, impuso con el índice un silencio que nadie pensaba interrumpir, añadiendo: a no ser que ésta no pase de una gran guardia. Tal vez el grueso esté detrás de las lomas, un tanto agazapado, como gente que lo entiende. No hay que fiarse cuando la maña acompaña al valor. Pues ningún matrimonio de esta clase fue nunca desgraciado. ¿Cuántas cosas estás diciendo?, dijo la señora interrumpiéndole en tono dulce y reposado. Mira bien, por sí, más feliz que nosotros, descubres a Luis María. Eso mismo procuro desde el principio. Pero mujer, si son como soldaditos de plomo. Ya no me da el ojo. Bien. Distinto era, unos 19 años atrás cuando yo revistaba también en filas. Donde ponía ese ojo ponía la bala. Quisiera distinguir a algún gallardo oficial de morrión azul con plumas blancas de cisne, de uniforme bien ceñido, montado en un bridón fogoso de pelo holazán, para comunicarte algo de agradable. A pesar de mi empeño, no diviso más de lo que digo. Muñequitos que se agitan allá en la comarca verde. Ahora veo que se dividen en 3 grupos y que marchan por distintas direcciones. Uno rumbo al cerro, otro hacia el buceo. El último queda firme. No. Ya se mueve también en escalones muy bien alineados, y viene hacia acá como para formar una parada de día de fiesta. Diablos. ¿Qué dirá esta gente? Debe estar muy azorada. Tras de la corrida de los mamelucos, un avance en son de ataque. Ya van desapareciendo entre los pliegues del terreno. El primer grupo no se ve. El segundo se alcanza a divisar por encima de las lomadas, a medio cuerpo, trotando largo. El del centro sigue adelantando. Se detiene ahora un momento. Se desvía. La emprende al galope por el camino travieso, a bandera desplegada, rumbo al Cardal, allí donde tan duro nos refregamos con los ingleses el año B. Seguramente está avanzada, viene a ocupar el medio de la línea, en cruz con la que parte de la ciudadela por la carretera que va al interior. Don Carlos cayó de pronto, sin dejar de mirar. Su esposa estaba de pie, a un paso, con los brazos cruzados sobre el pecho, atenta a sus palabras y gestos. También Natalia, muy quieta, caídos los brazos y entrelazadas las manos. Pero tan cerca de él que el viejo podía sentir el calor de su boca y los latidos de su pecho.
El señor Verón seguía cogido al instrumento, encarnizado, dando a su cuerpo todo género de inflexiones y al tubo un movimiento de altibajo y diestra a siniestra, cual si persiguiese el bolido lejano de una bandada de aves extrañas, o si buscase en los huecos de las quebradas la cabeza de una columna formidable como en su deseo la quería para poner a prueba las tropas del recinto. Esta visión o este miraje no se produjo. Sin embargo, al abandonar el anteojo su rostro respiraba satisfacción. Enseguida bajó la escalerilla con más apuro que otras veces. Se iba murmurando. Sitio largo. Tan largo que me parece será como el de Rondó en tiempo de Helio. Pero esto marcha. Sí, señor, marcha. En su gran tienda había bastante concurrencia. Los dependientes desplegaban extrema actividad, para atender a una demanda excesiva. Desdoblaban, tendían, descolgaban y volvían a subir objetos, en silencio. Se hacía compra de lienzos fuertes, ponchos y jergas. En la ferretería se pedían utensilios de cocina. En la sección de suelas, caronas, lomillos, rendajes y estriberas. Cruzábanse las voces rápidas. Recogíanse los efectos, deslizábase el dinero de una a otra mano en cobre o en plata. Veíanse confundidos junto al mostrador soldados de infantería y mamelucos como se llamaba a los paulistas, los cuales parecían empeñados en vivos diálogos sobre algún suceso de interés palpitante. De vez en cuando miraban hoscos a los encargados del despacho, diciéndose entre ellos frases cortadas de intención aviesa. Los despachantes, todos españoles, sonreían. Gruñen, murmuró don Carlos de entrada no más, y observando de reojo a los brasileños. Restregóse las manos y se entró a su escritorio, oculto tras un cancel. Pueden gruñir a su gusto, como los pecarís cuando se aglomeran. Ya les dirán de misas. Y puso el oído, muy atento. Al parecer, hablaban de la llegada de los invasores y de medidas enérgicas que se habían dictado con este motivo. El murmullo de palabras y de toses, con otros incidentes de detalle, no permitía recoger ni seguir con claridad lo que se decía. No obstante, él pudo entender que se habían hecho prisiones en personas notables, y que de la plaza habían salido muchas por distintas brechas de la muralla para incorporarse a los insurgentes.